Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast A Venir. Mi nombre es Jana Rentería y hoy hablaremos de un tema fundamental en el mundo actual, el inglés, pero no como materia, sino como una herramienta que potencia el desarrollo desde los primeros años. ¿Cómo se trabaja el inglés en maternal y prekinder? ¿Y por qué es tan importante aprender desde tan pequeños? Hoy lo vamos a socializar en este episodio. El día de hoy nos acompaña la docente Naomi Zagal Coronel, especialista en el área de inglés. Así que Naomi, cuéntanos, desde tu experiencia, ¿por qué es tan importante que los niños chiquitos aprendan inglés en las áreas y en qué se relaciona con la neurociencia y pedagogía? Buenos días. Es muy importante tomar en cuenta que cuando un niño aprende un idioma hasta los 7 años, un segundo idioma hasta los 7 años, lo aprende de la misma manera en que aprende un primer idioma. O sea, su cerebro sigue siendo maleable y nosotros podemos aprovechar esto para que aprendan de manera natural. O sea, ¿cómo aprendimos español? Si alguien lo recuerda, aprendimos español escuchando a nuestros padres, luego fuimos a la escuela y en la escuela nos enseñaron otras cosas, cómo funcionaba el español. De la misma manera se aprende inglés, de manera natural, escuchando. Entonces, las ventajas cognitivas que nosotros podemos tener en enseñarle inglés a un niño pequeño es el hecho de la transferencia del lenguaje. Si los niños ya saben cómo se dicen las cosas en español, transfieren todo este lenguaje al inglés. Entonces, la transferencia del lenguaje nos ayuda a nosotros a qué? A el uso de la lógica. Si yo sé que esto es una silla, ¿cómo es silla en inglés? Ah, es chair, ok. El uso de la retención de información. O sea, los niños van a practicar mucho su memoria, porque no solamente tienen que aprenderlo en una clase, sino recordarlo para todas las clases. Y esto es gracias a las actividades rutinarias que se hacen con ellos y siempre tratar de tener una clase enteramente en inglés. Esas son algunas de las ventajas que se tiene de manera cognitiva con los niños chiquitos al enseñarles un segundo idioma. Y esto, ¿cómo nos explicarías si a los niños chiquitos aprenden inglés? ¿Cómo les recomendarías a los padres ayudarles a reforzar el inglés en sus casas sin presionarlos? Bueno, creo que una manera de ayudar a los niños dentro de casa es de la misma manera que se los ayuda con su primer idioma. Siempre hay que pensar en esto, siempre hay que pensar en el hecho de que tal y como nosotros les enseñamos a nuestros hijos los nombres de ciertas cosas, hay que enseñarles estas cosas, pero en inglés. Entonces de repente tenemos aquí esto y decimos, ¿de qué color es esto? Y te dicen, es azul. Ok, what color is this? Oh, it's blue. Entonces hay que siempre mantener rutinas con ellos en inglés. No tiene que ser algo tan complicado como que de repente hagamos que los chicos vean una película. No, no, tiene que ser cosas pequeñas, algo rutinario y que sea bastante fáciles para ellos. Porque eh, lo importante es no agobiar a los niños con mucha información. Hacer todo de manera divertida. Y las cosas se hacen de manera divertida cuando se les hace rutinariamente y se las hace lúdicas. Ahora, Naomi, ¿puedes contarnos cómo aprender inglés desde pequeños impacta también en la autoestima? Por supuesto, yo creo que una de las cosas que las personas más tienen problema cuando crecemos, cuando vamos a, qué sé yo, hablemos a futuro, vamos a aplicar por un trabajo, es aprender inglés. Si de repente tenemos que hacer un trabajo en inglés, ya eso nos da un golpe porque tenemos que aprender un idioma para poder hacer esto, para poder trabajar en tal cosa. Yo creo que aprender inglés desde maternal o prekinder, desde las primeras infancias, ayuda mucho a generar confianza, mucha, mucha confianza en los niños. La vergüenza en los niños no existe, por lo tanto hay que aprovechar esto, hay que aprovechar que en ellos no existe este miedo de equivocarse. Entonces hay que aprovecharlo porque cuando ellos van a los siguientes años, ellos están muy confiados de decir las respuestas que un profesor, de las preguntas que los profesores hacen. Entonces, esa es una de las cosas que más los impacta a los chicos, en su confianza. Ya. Entonces, ¿cómo los padres, pasemos a otra pregunta, cómo los padres
se dan cuenta al notar estos cambios en autoestima por medio de sus hijos? Bueno, yo creo que los niños, una de las cosas que más hacen es conversar. Y conversan obviamente con la persona que tengan en casa. Padres, abuelos, tías, tíos. Entonces, van a la casa y aprendiendo una palabra, aprendí esto, mami, estamos haciendo esto en clase. Entonces, eso es lo que los padres ven, que los niños de repente ya no te dicen azul, no, blue. Eso es algo que sucede. En los hogares sucede porque nosotros tenemos feedback de parte de los padres de familia que nos dicen, no, mi hija, a veces yo digo algo y me corrige. Entonces, esas son cosas que suceden. Los niños aprenden y van en casa y lo repiten y le dicen a sus padres las cosas que aprendieron. Entonces, lo que aprenden no se queda solamente en la escuela, sino que también va a los hogares. Van socializando poco a poco más con las personas y en su entorno van diferenciando lo que van aprendiendo poco a poco en el área de inglés. Ya, este juguete es de color amarillo, yellow, Ujú, por es supuesto. yellow, claro, entonces, Claro, claro, claro. Los ujú, chicos, todo lo asocian. Hay que recordar mucho el tema de que conversaba hace un rato, que es lo de la transferencia del lenguaje. Los chicos transfieren el lenguaje de su primera lengua a su segunda lengua, y en esa transferencia del lenguaje hay muchas habilidades cognitivas que se están desarrollando. Entonces, que ellos hagan esto de manera constante los ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. sí. Claro, ayuda bastante, porque ya en edades ya mayores, de lo que aprenden desde tan pequeños, van aumentando su aprendizaje y poco a poco van siendo mejores en el inglés, están siendo, adaptando más habilidades cuanto más van creciendo, desde iniciar desde chiquitos, los va a ayudar bastante cuando sean grandes. Por supuesto, ya cuando van al colegio, van a las básicas, ellos ya tienen todas las bases del inglés necesarias para poder desarrollar el inglés con mayor dificultad. Entonces, en inicial nosotros desarrollamos que los chicos reconozcan su alrededor y sepan qué preguntas se les están haciendo en inglés. Como, Who are you? I am Gael, dicen un nombre. Ujú. Entonces estas son cosas que los niños van reconociéndose a sí mismos y reconocen a los demás. Y los ayudamos a formar oraciones, les damos las herramientas necesarias para que ellos solos, con el uso de la lógica, formen oraciones, solamente hablándolas. Es muy Claro. importante, por supuesto. Ya. ¿Y tú y usted, qué visiones crees que tiene a venir por fomentar el desarrollo del inglés en los más pequeños? ¿Qué visiones crees que tiene? Bueno, yo creo que hay que tomar en cuenta que cuando nosotros vemos un bebé, nosotros no sabemos qué va a ser este bebé de grande. No sabemos qué ambiciones va a tener este bebé de grande, no sabemos cuáles van a ser sus gustos, cuáles van... No sabemos nada de este bebé. Entonces, hay que pensar en esto como que hay que ayudarlo de todas las maneras posibles a una corta edad. Porque si de repente el niño crece y el niño quiere ser desarrollador de videojuegos, o de repente quiere ser actor, o quiere ser eh, un millón de diferentes carreras y profesiones que existen. Eh, ¿Qué pasa si un niño quiere ser desarrollador de videojuegos y de repente tiene que saber inglés y no lo aprendió nunca? Nosotros tenemos que pensar en enseñar inglés para el futuro. Tenemos que pensar en abrir todas las puertas posibles al futuro de este niño, de este infante. Porque si nosotros pensamos en como en, no, inglés no es necesario, inglés lo pueden aprender más tarde, como pueden aprenderlo cuando sean adolescentes o cuando sean adultos. No es algo que sucede. Cuando uno es adulto, cuando uno es adolescente, tiene otras cosas en mente. Entonces el aprendizaje de un idioma se vuelve un poco más complicado. Ujú. Por eso es que hay que pensar en la importancia de aprender inglés o una segunda lengua desde pequeños. Sí, siento que es correcto lo que me estás diciendo, porque hay personas que no aprenden inglés desde, bueno, aunque sea 8 o 7 años. Y en un futuro, en algo próximo, tienen que saber sí o sí inglés. Ujú. Claro, una oportunidad de trabajo a otro país por el norte de este continente, Estados Unidos, Canadá, tienen que saber inglés para hablar y poder conseguir ese trabajo, claro. Pero si uno no aprende, no aprende en el futuro, porque ese tiempo necesario que era cuando eran pequeños aprender cosas básicas, esas cosas básicas no las van a entender cuando ya sean adultos. Por supuesto, por supuesto.
La verdad es que como docente y en la experiencia que tengo, conozco, he enseñado a a niveles básicos, he enseñado a personas adultas, he enseñado a terceras edades incluso, y me he dado cuenta que la manera en la que aprenden los niños es muy rápida. Los niños captan de una manera demasiado rápido todos los contenidos que se le dan. Otra vez, se tiene que aprovechar esto, porque, como les comento, yo he dado clases no solamente a niños pequeños, sino a personas adultas, y cuando son adultos hay mucha dificultad, muchísima dificultad para aprender un idioma. Entonces, hay que aprovechar en las primeras infancias. Entonces, ¿qué consejo le darías a la audiencia que nos está viendo? Bueno, creo que un consejo que les daría es pensar mucho en el futuro de los niños pequeños. Pensar mucho en el hecho de que sí, son pequeños y sí, quizá nosotros podemos pensar en la idea de que es muy pronto para aprender un segundo idioma, pero esto no es verdad. Nosotros aprendemos idiomas desde que somos chiquititos. Entonces hay que pensar en abrirle la mayor cantidad de oportunidades a nuestros hijos, la mayor cantidad de puertas a nuestros hijos en el futuro. Hay que pensar en el futuro siempre. Y en eso pensamos nosotros en Avenir, en el futuro de nuestros hijos, en el futuro de los niños y de nuestros estudiantes. Entonces, eso, pensar en qué puertas voy a abrirle a mi hijo eh, con el aprendizaje de un segundo idioma o con el aprendizaje de tales habilidades. Bueno, muchas gracias Naomi por estar aquí en este episodio del podcast. Así que hemos aprendido que el inglés es un área muy fundamental y que los niños chiquitos en maternal y prekinder tienen el tiempo suficiente para aprender inglés de una manera más rápida y eficaz. Aprenden y no se aburren porque pueden aprender divirtiéndose también. Entonces, muchas gracias por estar hasta este tiempo con nosotros en el podcast y los vemos en el siguiente video.